Estamos en contacto con el senador José Carlos Maía, a quien saludamos y recibimos, como siempre, aquí en FM San Ramón. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, mucho gusto de recibirte nuevamente con algunos temas que hoy en día son agenda y que es bueno un poco conocer cómo se vienen manejando y la opinión también al respecto. En este caso, el tema de la ley de caducidad, los dichos de Manini, sin lugar a dudas que han generado allí preocupación en distintos sectores. El Frente Amplio, naturalmente, uno de ellos, cómo se lee lo que está sucediendo y cómo se ve justamente, ¿no? Sí, son temas, digamos, de mucha actualidad y hay que estar trabajando intensamente en cada uno de ellos. Ni que hablar. En función de lo que justamente ha sido la propuesta de Manini Ríos de reinstalar la ley de caducidad, tú por allí decías que es una especie de vuelta al peor pasado de Uruguay, lo decías en algún medio de prensa, lo veíamos por allí. Se trata de eso justamente. Sí, la verdad que es lo peor que ha sucedido, casi te diría, en términos de este tipo de leyes con respecto a derechos humanos, porque, primera cuestión, mete al país en una cuestión que estaba laudada hace muchos años. Traer este asunto divide al país, divide a los uruguayos, lesiona a la justicia, y todo esto ha sido una actitud por parte de este sector que ha, un día sí y otro también, buscado lesionar a uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Ha cuestionado al fiscal general pidiendo su renuncia, ha cuestionado a jueces, ha cuestionado a todo el sistema en su conjunto, y ahora quiere volver a la impunidad, partiendo de premisas falsas. ¿Por qué? Porque acá ellos sostienen que hay jueces que actúan en contra de determinados militares en función de preconceptos en materia de derechos humanos, y dicen que hay como una persecución, cuestión que es absolutamente falsa, es una mentira. En primer lugar, porque los derechos humanos son una materia imprescriptible y el Uruguay ha suscrito a leyes internacionales que ahora son también, al haberlas suscrito, leyes nacionales y tienen fuerza de ley. Segunda cuestión, porque acá en el Uruguay, si a usted mañana lo someten a un delito, es decir, y la justicia determina que es responsable, usted debe pagar cárcel, sea civil, militar, carpintero, aviador, profesor, maestro o desocupado, ama de casa, lo que sea. Y no debe haber distinción entre rangos de la sociedad, esto es, clase social, profesión, sexo, religión, lo que fuera. Si hay algún fallo que es contrario a usted, o a lo que usted determina, usted antepone un recurso ante la justicia, y la justicia después, si el fallo fue en contra de sus intereses y se demuestra, va a elegir, digamos, va a darle la razón y lo va a buscar reparar. Hay una cantidad importante de fallos que uno conoce y conoce todos los días, que la justicia tomó una resolución injusta, la persona paga por un delito que no cometió, le hace juicio al Estado, y después el Estado sencillamente repara el daño desde el punto de vista material a esa persona y moral. Eso es como así funciona para todas las personas, tengan un uniforme o no lo tengan. Entonces no tiene que haber privilegios, y en ese sentido el sistema judicial uruguayo es garantista. Lo que vos no podés pretender es que el sistema no tenga fallas. Todos tienen fallas. Tiene falla el Poder Legislativo, tiene fallas el Poder Ejecutivo y el Judicial. La garantía es que el sistema de justicia uruguayo, si falla, tiene órganos que después reparan y lo hacen, insisto, habitualmente. Por eso acá lo que en realidad creemos que se quiere, es volver a la impunidad, y que personas que, abusando de su uniforme y ensuciándolo, violaron, asesinaron, mataron o fueron partícipes de torturas, esas personas tienen que ser procesadas y la justicia actuar con libertad, como sucede con cualquier delincuente común.
Uh-huh. ¿Qué opinión te merece, José Carlos, lo que ha sido allí los dichos de la calle Pou al respecto? Dijo que reinstalar la ley de caducidad no forma parte del compromiso con el país. ¿Cómo se ve esta respuesta? Me parece, en principio, positiva, Uh-huh. porque por lo menos no la asumió. Me hubiese gustado más que el presidente tuviera énfasis en la materia y dijera que no directamente, y que eso directamente no lo iba a apoyar ni impulsar. Hasta ahora los partidos tradicionales han tenido una actitud, digamos, fría y distante ante esta iniciativa. Yo creo que lo que en realidad pesa acá es el peso que tiene el Parlamento, valga la redundancia de palabras, cabildo abierto, porque es el que después le vota las leyes a el Partido Nacional, es decir, el presupuesto y todas las leyes. Si no vota cabildo abierto, no hay ley. Y creo que están, poniendo énfasis en estos asuntos y haciendo pesar sus votos en el Parlamento, metiendo temas que son gatos sobre la mesa y que no deberían estar en la agenda pública uruguaya. Es decir, cosas que ya el mundo las laudó, el Uruguay las laudó, y es que si vos hay una persona, sea civil o militar, que utilizando la fuerza del Estado, en vez de, digamos, cuidar la seguridad de las personas, asesina, desaparece, tortura gente, esa persona tiene que comparecer ante la justicia con las garantías del debido proceso que tienen todas las personas, y si es culpable, pagar ante la sociedad lo que corresponde. Eso lo hacen todas las personas y no tiene que haber impunidad para nadie. Uh-huh. José Carlos, cambiando de tema, por allí compartís la preocupación por este recorte en el mundo de la investigación y la ciencia, en la universidad en general. Se ha visto esto también y es otro de los temas que hoy forman parte de la agenda nacional. Sí, claro, es una preocupación muy grande porque efectivamente sucedió que, el mundo entró en crisis, vino una pandemia, y el mundo entero, y nosotros también, nos dimos cuenta lo importante que era la ciencia y todo lo que nos protegía con respecto a, contingencias como las que estamos viviendo. A su vez hubo un compromiso que firmaron todos los partidos políticos con respecto a la carga presupuestal a la ciencia. Y realmente nos preocupa muchísimo porque, si bien se mejoró con respecto a lo que es el programa de ciencias y el recorte inicial, exceptuando algunos, no se exceptúa a la Universidad de la República, que tiene el 80% de la investigación en el Uruguay. Uh-huh. Y en ese sentido, para nosotros es muy importante que seamos consistentes y que el Uruguay invierta en ciencia y que por lo menos lo que se presupuestó para ese año, específicamente en materia de investigación, no quede exceptuado de la investigación, de recursos. Uno entiende los efectos de la pandemia hacia el año que viene, pero por lo menos en áreas estratégicas y básicas, que son inversión estratégica, insisto, que no se recorte, y hay problemas importantes con las becas, hay importantes con las especializaciones, hay muchas cuestiones que son muy delicadas y las que tenemos que trabajar, avanzar y sacar adelante. Uh-huh. Por allí veía que algunos de los dichos decían que se privilegia lo privado contra lo público en función de que las cifras no son tan exactas como las que realmente se dicen, ¿no? ¿Qué hay de eso, José Carlos? Bueno, esa es la opinión nuestra, claro, sobre cuál es la filosofía, la concepción que está detrás de estas cuestiones. Es decir, si uno ve en que las acciones del gobierno tienden a restarle espacio a lo público y a debilitarlo, y de hecho favorecen a lo privado, estamos hablando de una concepción que privilegia lo privado sobre lo público. Para decirle claro, si usted depende, por ejemplo, de los aportes de las becas para que sus hijos o sus hermanos o sus primos puedan estudiar, porque no tiene recursos, y lo que se trata es de aprovechar esa beca para poder ser mañana médico, ingeniero, en fin, abogado o un tipo de profesión la que fuere, y se recorta eso,
Bueno, ¿quiénes pueden estudiar? Quienes tienen recursos en su casa para poder pagar una carrera. Entonces, cuando vos tenés que hacer una carrera en Montevideo y tenés que pagar ómnibus o traslado que hace algunas veces por semana y simplemente tus ingresos no alcanzan, se da una discriminación. Y la discriminación no es por las capacidades, sino por las posibilidades que tiene una persona de pagarle los estudios a sus hijos. Y las becas son para eso, para aquellas personas que provienen de hogares con, digamos, economía insuficiente para pagar por sí este tipo de estudios y requieren del apoyo del Estado. Es decir, no es una beneficencia, no es alguien que se le paga para rascarse, es decir, es alguien que se está dando una beca para poder ser mañana un profesional y aportar su capacidad al país y al desarrollo de la sociedad. Bueno, eso, si se recorta, se le recorta a los que menos tienen. Y los que menos tienen el mismo derecho que los que más tienen. Y la acción del Estado, precisamente desde una concepción, digamos, bayista, determina que el Estado le dé posibilidades de generar igualdad de oportunidades a todos. Y las igualdades de oportunidades, cuando no están desde la cuna, las tiene que generar el gobierno con políticas públicas. Y este es el caso. Uh-huh. ¿Qué hay de los números de los egresos, justamente, que había sido uno de los temas que se había tocado por allí, para referirse justamente a los logros de alguna forma de la educación pública a nivel universitario? Bueno, esa fue una de las cosas a las que le erró el ministro le dije ministro porque parece ministro, el director de la UPP, Isaac Alfi. Estoy hablando de los egresos que incrementaron casi un 50% entre 2004 y 2018. Es decir, en vez de bajar, subieron. Y esa es la diferencia. No es que con más recursos hubo menos egresados. No. Con más recursos hubo más egresados. En 2018, además, la Universidad de la República concentró 137.750 personas en carreras de grado. En muchos casos siendo la primer generación de su familia que llega a la universidad. Y eso particularmente se da en lugares del interior profundo. Por ejemplo, esto permitió que en Rocha existiera el CURE, que es, digamos, el Centro Universitario Regional del Este, y que tiene carreras universitarias, y nunca las hubiera tenido para gente que vive en Rocha si no hubiese inversión pública y de la universidad en ese lugar del país. En Rivera tenés un campus donde hay inversión de la Universidad de la República, de la UTEC, de la UTU, y hay un campus donde están juntos y se puede estudiar mecatrónica. En Rivera, en Tacuarembó, hay una experiencia, similar con el INIA. Entonces, todas esas cuestiones no son porcentajes, números fríos de 15%, 10, 5, no. Estamos hablando de personas que viven muy lejos de la capital y que la única oportunidad que tienen para que sus hijos tengan, la suerte, la virtud de formarse a nivel terciario o universitario, es que el Estado brinde esos servicios y los brinde de calidad. Bueno, hoy están vigentes y nuestra preocupación es que esto efectivamente termine con menos posibilidades y que no haya igualdad de oportunidades para una persona que es del interior que para una que vive en Positos, en Carrasco o en el centro de Montevideo. Uh-huh. Senador José Carlos Maía, siempre es un gusto dialogar contigo. Un fuerte abrazo, estaremos en contacto pronto. Muchas gracias, fuerte abrazo a usted y a toda su audiencia.